El gobierno venezolano enfrenta una causa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El caso está en fase de investigación. ¿Por qué Venezuela está bajo la lupa de La Haya? Soy Joana Osorio Herrera y esto es Al Habla Venezuela. En Venezuela se violan derechos humanos. Así lo determinó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con una misión de determinación de hechos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para investigar desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles o degradantes, al menos desde el año 2014. Ese año hubo 42 asesinatos en protestas antigubernamentales en contra de Nicolás Maduro, quien apenas tenía un año en el poder. Y lo que vino después ha sido aún peor. Desde el año 2019, los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela denuncian un patrón de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. En sus actualizaciones, ha mostrado que desde su oficina tiene bajo la lupa al país. La incidencia ha disminuido, pero siguen ocurriendo asesinatos por parte de funcionarios del Estado. De hecho, desde el año 2019, Michelle Bachelet ha insistido con que se disuelva la FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional señalado como el más letal del país y que asesina entre 6 y 8 personas cada día en supuestos enfrentamientos, sobre todo en sectores pobres. Nicolás Maduro, en respuesta, les ha premiado y prometido más recursos. Por otra parte, según el primer informe de la misión enviada por la ONU, presentado en el año 2020, en el país se cometieron graves crímenes con el conocimiento o apoyo de comandantes y altos funcionarios del gobierno nacional. La mayoría de ellos fueron ejecutados en contra de la población civil y de conformidad con políticas estatales, entre ellos la represión y silenciamiento de la oposición, ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de operativos policiales en contra de la delincuencia, además de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los tratos crueles e inhumanos, incluyendo la violencia sexual y de género. La misión concluyó en que hay motivos para creer que algunas de las conductas descritas en este informe constituyen crímenes de lesa humanidad. En su actualización de 2021 reconoció algunas acciones del sistema de justicia venezolano insuficientes para atender el fondo del problema. Además, determinó que la falta de independencia judicial ha contribuido con la violación de derechos humanos y la impunidad, pues jueces y fiscales están sometidos a presión política. Lo concluyen, por ejemplo, al verificar que los órganos encargados de impartir justicia mantienen extremadamente bajo el número de casos penales vinculados con violaciones de derechos humanos y se limitan solo a investigar a los agentes de menor rango en la cadena de mando. Además, los jueces son escogidos a dedo y por lo menos en el año 2021, 85 de las detenciones procesadas por tribunales militares fueron asignadas a los mismos 2 jueces. También reveló que jueces y fiscales son amenazados cuando intentan investigar, que muchos han dado órdenes de liberación que no son cumplidas por los cuerpos policiales y que muchos de los que aportaron información para la misión han tenido que huir por temor a represalias. Desde 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzó a investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, luego de un extenso examen preliminar a partir de los sucesos ocurridos durante el año 2017, cuando las protestas antigubernamentales dejaron más de 120 muertos. El anuncio del fiscal de la CPI, Karim Khan, se concretó con el desacuerdo del gobierno, que niega las denuncias en contra de las instituciones nacionales. Entre tanto, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela siguen documentando y denunciando, dándole cuerpo a la situación nacional. La ONG Provea documentó que entre el año 2013 y 2019, 250 personas fallecieron en el contexto de las protestas. Nicolás Maduro en solo 6 años triplicó el número de muertes ocurridas durante los 21 años previos a su llegada al Palacio Presidencial. El Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó que los cuerpos policiales venezolanos son los responsables de la mayor cantidad de muertes violentas en el país, al menos el 20%. En 2021 se calcula que hubo al menos 6 muertes diarias por presunta resistencia a la autoridad, que no genera muertes entre los funcionarios. La organización Lupa por la Vida registró 1.414 ejecuciones extrajudiciales en el año 2021. Foro Penal, que presta asesoría jurídica a presos, asegura que solo 42 de 262 presos políticos han recibido condena. 128 de ellos llevan más de 2 años presos, incumpliendo lapsos legales. 17 no han tenido audiencia preliminar y 73 de ellos ni siquiera han empezado juicio. La respuesta del gobierno ha sido desde lo legal.
La Asamblea Nacional, que domina el oficialismo, modificó 5 leyes vinculadas al ámbito judicial justo después de la publicación del segundo informe de la misión de determinación de hechos que estuvo dedicada a la independencia del sistema de justicia. Sin embargo, la presión ha servido muy poco. Especialistas y defensores locales advierten que los cambios no van al fondo del problema, ni realmente la situación cambia. Entre esas modificaciones estuvo la reciente renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que ocurrió en un proceso politizado y muy poco transparente, que ratificó al 60% de los magistrados que ya estaban ahí y que aumentó la presencia de militares en cargos claves de la Corte. Por ahora, familiares y víctimas siguen esperando justicia y reparación, y los cientos de presos políticos todavía aspiran su libertad. Asociaciones y periodistas siguen trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, pese a sufrir hostigamiento, amenaza e intimidación. En Venezuela se violan derechos humanos y la lupa internacional parece ser clave para que esa realidad finalmente cambie.